Shalom, shalom, mis amados. Que este día sea un día extraordinario como todos los días que el Eterno, quien es bendito, nos da, y que lo puedas disfrutar de una manera extraordinaria, sabiendo que vamos de paso, pero también sabiendo que los días son buenos porque el Eterno nos los ha dado. ¿Ok? Y estamos en el Perek 8 de Bamidbar y estamos en la Parashá Bejaloteja. Y estamos en el Pasuk 15. Hay una reflexión muy interesante, muy buena que nos permite el Eterno, y dice así: después vendrán los Levín para servir en la tienda de reunión. Los purificarás y los mecerás en elevación, porque están dados, ellos están dados para mí de entre los hijos de Israel. En lugar de que abre toda matriz, todo primogénito de los hijos de Israel, los tomé para mí, porque es mío todo primogénito de los hijos de Israel, tanto de la persona como de la bestia. En el día que maté todo primogénito en la tierra de Egipto, los consagré para mí, y he tomado a los Levín en lugar de todo primogénito de los hijos de Israel. Puse a los Levín entregados a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para realizar el servicio de los hijos de Israel en la tienda de reunión, para expiar por los hijos de Israel, para que no haya en los hijos de Israel mortandad, ni se acercaren los hijos de Israel al santuario. Hizo Moshe a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel a los Levín, como todo lo que había ordenado el Eterno Moshe respecto a los Levín. Así les hicieron los hijos de Israel. Se purificaron los Levín, lavaron sus vestidos, los meció a Aarón en elevación delante del Eterno y expió por ellos a Aarón para purificarlos. Después vinieron los Levín para realizar su servicio en la tienda de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, tal como había ordenado el Eterno a Moshe respecto a los Levín, así les hicieron. Bueno, pues se nos narra por qué es que los Levín eran y fueron los siervos de Hashem, los servidores en el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Israel, es decir, cuando fueron sacados de Egipto, y su trasfondo es que cuando fue la cuestión de la plaga de los primogénitos, el Eterno los consagró a todos los primogénitos para que les sirvieran, y salieron de Egipto con una consagración. Pero el día en que se participó en lo del becerro de oro, de alguna manera muy terrible, trajo como consecuencia que los primogénitos ya ocuparan ese lugar de servicio al Eterno por su participación en la idolatría. Y te voy a decir que hablando de las consecuencias que muchas veces nosotros no entendemos, y como más bien no queremos entender también. Y el Eterno, quien es bendito, hace saber y hace entender a través de todas estas cosas que el Eterno demanda la manera y la forma en que se le tiene que servir. No es como yo quiero, tampoco es en las condiciones que yo quiero, es en la forma que el Eterno ha establecido para que se le sirva. Y en el caso de los primogénitos, como no llenaron, perdieron la condición de servicio al Eterno, lo perdieron. ¿Por qué? Por su involucramiento en la idolatría. Y te voy a decir que la idolatría es muy grave, es un pecado grave, muy grave, que como todos saben es un pecado de caret, de extinción, de este mundo y del mundo venidero. Y es terrible, o sea que no es cualquier cosa. Y los primogénitos, por causa de ese pecado, perdieron su estatus, perdieron su condición de servicio al Eterno, y desde luego el mismo servicio lo perdieron.
Lo que nos enseña y nos hace mirar es que el Eterno, quien es bendito, quiere para los que le sirven una manera extraordinaria de servicio. Y ciertamente si hay algo que el Eterno mira en el corazón de todos, es precisamente la intención. La intención es lo que cuenta. Aquí no es de cómo lo hago, si lo hago, soy experto, no, eso no. Ahí puedo saber mucho y eso está bien, muy bien, qué bueno, porque eso habla de la dedicación. Pero te voy a decir que lo que le importa más, porque al final del día todo lo que tenemos y se nos da es de Él. Nada es nuestro y nadie se puede captar de lo que se tiene o de lo que tiene. Nadie. Y entonces, cuando nosotros vemos a los primogénitos que pasaron de un estatus a otro, de venir de ser solamente los hijos primogénitos, los primeros que abrieron en la matriz de la madre, a ser servidores exclusivos del Eterno, y luego perder ese estatus extraordinario, nos habla de que tenemos que tener cuidado. Nos habla de que tenemos que tener un pensamiento muy dedicado. Nos habla de que las cosas como yo las quiero hacer no son a veces las que debieran de ser. No es como yo quiero, sino es como el Eterno lo ha determinado. Y en este caso, al narrarnos cómo fue que Moshe y Aarón consagran a todos los hijos de Leví, a todos los que tienen que ser consagrados para el servicio, y esto previa purificación, se presentarían y serían consagrados, ungidos y elevados delante del Eterno, todos y cada uno de ellos. Eso fue algo extraordinario, Y yo creo que a ellos nunca se les olvidaría que a partir de ahí todos sus padres, toda su descendencia, toda la familia de Aarón también, incluidas entre los Leví. Como veíamos en la parasha pasada, eran 3 familias que integraban a los Leví y que cada una de ellas fue integrada en el servicio en lo particular del Bet HaMikdash. Y entonces el Eterno, quien es bendito, les otorga una posibilidad extraordinaria de servicio en la área que Él ha determinado. Y así fueron consagrados y fueron elevados hacia una condición de importancia. Pero lo que destaca acá en todo esto, mis amados, que es que el servicio al Eterno no es como nosotros queramos, sino es como Él demanda. Que el servicio al Eterno tiene exigencia, mucha exigencia. Ellos eran llamados al servicio, entraban al servicio a los 30 años y hasta los 50, y después de los 50 todavía servían. No es que hasta los 50 ya se jubilaban, no, seguían, pero ya no, por ejemplo, si cargaban, ya no cargan. O sea, se les facilitó la vida a partir de los 50, pero seguían ministrando. Ahora, a partir de los 30, pero desde los 25 se entraban a la escuela, entraban a la capacitación, 5 años de capacitación para poder servir al Eterno. ¿De qué te está hablando? ¿Que era fácil celebrar y elevar los corbanot al Eterno? Pues claro que no. Se tenía que aprender bien la manera, la forma en que se tenía que hacer, y ellos tenían que estar mirando constantemente cómo se tenía que hacer, y después de mirar y de aprender cómo se hacía, ahora lo tenían que hacer en la práctica. Y no lo iban a poder hacer, o no se les estaba permitido hacer, aún en la práctica, cometer errores. Y entonces eso nos habla precisamente del qué y del cómo, porque no podían llevar a cabo o presentar un animal que no fuera el requerido.
Y por eso decimos de que el qué, o sea, no es nada más que, a ver, traje una gacela porque no tenía yo borrego. Pues no se podía sacrificar la gacela. No, pues que tengo mucho camello, pues en lugar de becerro traje un camello. No, porque tenían que aprender cuáles ofrendas, cómo revisar la ofrenda, que fuera kosher, que no tuviera defecto alguno, que no tenía ningún problema físico, nada absolutamente, sino que el sacrificio fuera perfecto. Y luego, en ese proceso, tenían que ver que no solamente el sacrificio se hiciera de la manera correcta, sin causar dolor o el mínimo de dolor o de padecimiento, en este caso a la ofrenda, al animalito. Todo eso lo tenían que hacer. Y más todavía, tenían que saber cómo el oferente tenía que llegar y qué hacer, cómo hacer, qué decir, cuándo decir y por qué decir. Y ellos estaban ahí para aconsejar, para decir, para orientar, para guiar, para poder presentar sus korbanot. Como ustedes pueden ver, había un orden extraordinario en todo esto y no era cualquier cosa. Y no es que un día amanecí de buen café y hoy lo seamos bien, pero hoy amanecí de mal café y ahora ya. No, había un orden y ese orden se tenía que seguir hoy y mañana y la otra semana y el otro mes y el otro año. Todos los días se tenía que hacer conforme a la orden dada por el Eterno a través de Moshe. Y esto lo tuvieron que aprender. ¿Y entonces de qué nos está hablando? ¿De que las cosas se hacían como que no? ¿Y entonces qué nos enseña? Nos enseña que ahora no hay Bet HaMikdash, no hay sacrificio, lo sabemos. Pero ahora servimos al Eterno por medio de dos cosas muy importantes. Número uno, la más importante, el estudio de la Torah. Y número dos, nuestras tefilot. Esas son las dos primicias, las dos fundamentos que el Eterno nos ha dado para su servicio y tenemos que aprender a estudiar y a orar, porque eso es muy importante. No podemos orar como orábamos allá, ya saben dónde. No podemos orar. Ni tampoco podemos tener, al estudiar Torah, no podemos hacer interpretaciones como las hacíamos cuando éramos religiosos, sino tendremos que aprender a interpretar la Torah de la manera correcta. Y por eso un maestro debe de ser un maestro versado, entendido, comprendido de las leyes de la interpretación. Debe de saber y entender esto. No es solamente decir yo enseño, sino es conocer para poder estudiar. Y al abrir las escrituras y poder sacar la sabiduría que está ahí, dado que acabamos de pasar Shavuot y el Eterno nos entregó nuestra porción extraordinaria, grandiosa de Torah, a todos, grandes y pequeños, y sobre todo a los maestros, se les otorgó esa gran bendición. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Que tenemos que echar mano de esa porción que el Eterno nos da, pero no nada más llegar y ya me la llevo, no, hay que aprender a sacarla, hay que aprender a explorarla, hay que aprender a interpretar las escrituras como el Eterno nos ha enseñado. Entonces, volvemos a lo mismo, hay cambios extraordinarios cuando llegamos a estudiar, y un buen maestro no es solamente el que repite como loro los textos o que recita los textos y los pasajes de la escritura, no, sino se tienen que entender y ver la profundidad de ellos. Porque tú vas a decir, hay gente que se sabe la Biblia de memoria, ¿sí? ¿Y qué?
Eso no es nada. La realidad es que lo más importante es que uno la viva. Y si una persona se puede recitar desde la Alef hasta la Tab, la escritura, pero si no la vive, ¿de qué le sirve? No es válido nada de eso. Y desgraciadamente, él está mal, la persona está mal y la gente que le rodea cae también en grandes errores, desgraciadamente. Entonces, hagamos las cosas como el Eterno quiere que las hagamos. Él las estableció y nos llamó para servirle, nos llamó para hacer las cosas y nos enseñó cómo hacerlas y nos está enseñando a través de nuestros maestros. Que el Eterno, quien es bendito, añada una gran bendición sobre tu vida y que aprendas que las cosas no se hacen como yo quiero, sino como el Eterno, quien es bendito, lo ha establecido. Que tengas un magnífico día. Shalom.